Si Dios creó al hombre, ¿por qué el hombre creó tantos dioses? Esta cita es de Christopher Hitchens. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco de la religión, de Dios, de las personas, un poquito de filosofía y un poquito a contestar preguntas. Oye, Juan, llevabas bastante tiempo queriendo hablar de este tema, ¿no? Sí, es un tema, bueno, me interesó bastante hace un par de años, ahora ya lo he dejado un poco más de lado, pero bueno, siempre es una cuestión importante a tener en cuenta de vez en cuando. Siempre es bueno volver a hablar de estos temas, ¿no? La verdad es que la religión es un tema un poquito delicado porque, claro, hay muchas personas que tienen pues ciertas creencias, otras que no, hay distintas religiones, por lo tanto, vamos a intentar ofender un poquito, pero no mucho. Lo justo. Lo justo y necesario. Vamos a ofender lo justo y necesario. Bueno, que eso también es un tema subjetivo al fin y al cabo, pero Ya. Todo lo que digamos no va a estar nada malintencionado. Eso desde luego. Para que no nos busquen y nos quemen los coches, ¿cómo crees que deberíamos abordar este debate o esta charla? Nada, pues de forma sincera y sin querer molestar a nadie. Al fin y al cabo lo que importa es la intención con lo que lo haces. Y nosotros no queremos ofender a nadie. Bueno, solo un poquito. No. Vale. Empezaríamos, por ejemplo, con nuestras opiniones acerca de la religión, ¿no? ¿Tú qué te consideras? A ver. Primero, ¿qué hay? ¿Cuáles son las opciones? Puede ser creyente, puede ser agnóstico y puede ser ateo. Sí. ¿Hay alguna más? Yo creo que no, vamos, el espectro estaría entre esas tres, diría yo. Aunque vamos, yo personalmente, a ver, la respuesta rápida y sencilla es que yo no creo en Dios. Vale. Luego ya, a ver, de lo que yo estoy seguro, por ejemplo, es de que no, en el Dios que... Yo no creo en ningún Dios que venga nombrado en ninguna Sagrada Escritura. Vale. Pero esto, claro, pero lo que yo crea da igual. Lo que pasa es que yo no doy por descontado que pueda existir un Dios que haya creado el universo, pero sería lo que se considera el Dios de los filósofos, que es una entidad puramente abstracta, claro, que no se puede demostrar ni científicamente, que para eso hace falta argumentos filosóficos ya metafísicos, que no tienen nada que ver con la ciencia. ¿El Dios de la filosofía no se le llamaba Demiurgo o algo así? No, el Demiurgo es el ente creador de la filosofía platónica. Vaya, vale. Bueno, no. Parecido. Bueno, pues yo mismamente me considero ateo. También me considero que por temas de familia y tal, pues he estado estudiando religión, concretamente la cristiana, tanto en el instituto como en las catequesis, como en la confirmación, como en todas estas cosas. Por lo tanto, yo creo que Tú has hecho la comunión, ¿no? He hecho la comunión y me he confirmado. Espera, sí. Por mi familia, no por mis creencias, más un poco para, no sé, que me dejan en paz. Y es como que es lo que había que hacer. Entonces, a los 16, pues estuve 2 años estudiando catequesis todas las semanas. Joder, qué bien. Entonces, creo que puedo hablar un poco con conocimiento, con sentido. O sea, con rigor. Quiero decir, bueno, con rigor. Conozco muy bien la religión cristiana y por ello soy ateo. Joder. Precisamente porque la conozco. Vale. Muy bien, entonces, primero yo hablaría un poco de las religiones en general. ¿Cómo crees que surgieron las religiones? A ver, pues lo que yo tengo entendido en la historia general, bueno, esto es una historia bastante simplista, porque abarca miles de años, pero yo creo que el origen lo pondría en... Bueno, que primero habría que comenzar hablando de lo que es de lo que era el animismo, que esto consistía en creer que todas las cosas y todos los seres vivos pues tenían como una especie de alma, de chispa vital. Sí. Y claro, digamos que en la película de Pocahontas, por ejemplo, esto viene implícito ahí, que tenían ese tipo de religión que asignaba como almas, como chispas vitales a los bosques, a las rocas, a los resto de seres vivos. Y entonces en este contexto, tanto el ser humano como el resto de seres vivos estaban al mismo nivel, ¿sabes? No había una jerarquía diferenciada en este aspecto. Lo que pasa es que esto se daba en los cazadores-recolectores. Aunque, como te digo, esto era bastante simplista. Eso es como decir que los seres humanos occidentales son cristianos. Luego, dentro del cristianismo hay muchas ramas. Pues con los animistas pasaba lo mismo. Ya. Vale, y después de esto ya lo que sucedió es que los cazadores-recolectores se asentaron, dejaron de ser nómadas, ocurrió lo que se conoce como la revolución agrícola, y entonces aquí los seres humanos pues domesticamos a los animales y a las plantas. Vale. Y entonces, ¿qué pasó? Que hubo un cambio aquí ya sí que se empezó a marcar una
una jerarquía. Porque, claro, aquí lo que empezaron a pensar las personas es que estábamos por encima del resto de seres vivos porque los habíamos domesticado. Sí, ¿sabes? ya somos como los mejores que ellos. Sí, exacto. Y entonces, pues, como van. La creencia en chispas vitales, en almas, bueno, o en seres, digamos, abstractos y espirituales, ¿Sí? Desembocó en la creencia hacia unos dioses que le hacían favores a los seres humanos para que los animales que estaban cuidando y las plantas, pues que fueran fértiles. Ya. ¿Sabes? Entonces, a partir de aquí, los seres humanos empezamos a considerarnos un poco más importantes porque, claro, empezaron a ver la realidad como el resultado de la relación entre ellos mismos con los dioses, que les hacían los favores para que hubiera buenas cosechas y que los animales pues fueran fértiles. Claro, digamos que esos elementos eran cosas que ellos no podían controlar. Exacto. Y como no los podían controlar, pues claro, a lo mejor pues pensaban... buscaban un agente externo que tuviera ese control por ellos. Claro, y a lo mejor les podía ser favorables para su beneficio. Claro, querían ganarse el favor de una entidad abstracta que les asegurara que en el futuro iban a tener, lo que te digo, cosechas y animales fértiles para poder sostenerse. Vale. O sea, esto iría por encima, bueno, o iría antes que lo típico, el argumento típico que se dice, no, es que, claro, como no existía la ciencia, pues la única manera de explicar fenómenos físicos era, pues ¿por qué llueve? Pues porque Dios quiere. Claro, es que eso es muy curioso, porque claro, nosotros somos seres que tenemos, que somos agentes intencionales, ¿sabes? Que somos seres conscientes y que sabemos que detrás de nuestras acciones hay una conciencia que piensa y que baraja las opciones y que en consecuencia actúa, ¿vale? Entonces, digamos, por así decirlo de manera simplista, los primeros seres humanos dedujeron que cada vez que se producía algún suceso, también había detrás una entidad agencial, consciente, al igual que nosotros. Sí, eso tiene sentido. Claro, entonces lo que hicieron fue extrapolar la forma introspectiva que teníamos nosotros de actuar, la extrapolaron al resto de eventos, de sucesos naturales que ocurrían a su alrededor. Vale. Dijeron, por eso dedujeron que hoy un rayo, pues bueno, eso debe de haber sido consecuencia del acto de alguien o de algo, de una conciencia. Sí. Y entonces ahí digamos que esto está bastante acotado como un origen de los dioses, es decir, desde un punto de vista antropológico. Claro. Sí, y si te fijas en relación con lo que estábamos hablando antes, de cuando los seres humanos se asentaron tras la revolución agrícola, que domesticaron a los animales y las plantas. No sé si te habrás leído el Génesis, pero sí, bueno, es justo al principio, que cuando habla Dios y le dice a Adán y Eva, y dominaréis sobre el resto de seres vivos. Bueno, no son estas las palabras exactas, ¿vale? Pero tienen ese sentido. Y esto creo que antropológicamente, incluso desde un punto de vista sociológico, diría yo, refleja que la sociedad en la que se escribió esta parte de la Biblia, del Génesis concretamente, lo hicieron transmitiendo la idea de que ellos rezaban a los dioses para precisamente eso que hemos dicho antes, para que tengan animales fértiles y para que tengan cosechas. Sí. Por eso también se llevan a cabo sacrificios, para recibir el favor de los dioses. De todo esto que nos hablas, yo creo que quiero destacar una cosa, y es que es muy curioso. Bueno, más que curioso, me gustaría poder saber si personas antiguamente que no se habían tocado nunca, que no se habían conocido, que no habían transmitido información, y sí, gente de distintos sitios del mundo, todos han llegado a la conclusión de que tiene que haber dioses. Claro, porque podríamos decir, no, es que claro, el inicio de las religiones, sí, a lo mejor es uno que dijo, hostia, que existen dioses. No, es que yo esto quiero aclarar que yo creo que las religiones han surgido, digamos, por generación espontánea. Quiero decir que no, con esto me refiero a que no son el resultado de que una persona haya dicho, pues existe este dios, o existe esta deidad. No es algo tan simple. Quiero decir, han surgido, digamos, por inercia social, no sé si se podría decir así, pero digamos sí que no han surgido por un acto consciente y deliberado, me refiero. Yeah. Es como, esto puede ser, me recuerda siempre que personas que no se han tocado nunca
civilizaciones muy antiguas han desarrollado el arco y la flecha de la misma forma, sin haberse tocado. Bueno, pero eso en realidad a mí no me sorprende, porque quiero decir, todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza, ¿sabes? Formamos parte de la misma especie y digamos que nuestra forma de razonar es la misma. Al fin y al cabo, tenemos los mismos mecanismos a la hora de procesar la información. Sí, pero fíjate que coger un trozo de madera, tensarlo con una cuerda y lanzar otro trozo de madera. Sí, pero piensa, rebobina un poco en lo que hemos dicho antes, de que nosotros somos agentes autónomos con conciencia, que tomamos decisiones, y esto lo extrapolaron a los sucesos naturales que ocurrían a su alrededor. Sí. Pues esto es algo consustancial a todas las personas. Quiero decir que no me extraña que asignaran, digamos, por eso una capacidad de tomar decisiones a los sucesos naturales que ocurrían a su alrededor. Porque nosotros tenemos esa forma de pensar. ¿Se podría decir que el hombre tiende a creer en algo superior? Sí, yo creo que si no está educado, digamos. Sí, es que esto también... es que digamos que a nuestro cerebro le encanta buscar patrones también en la naturaleza. Sí. ¿Sabes? Entonces, lo que le busca una explicación a todo. Prácticamente a todo. A nuestro cerebro no le gusta que hayan huecos en lo que nosotros percibimos. Y claro, pues busca causas, busca agentes, busca responsables. ¿Vale? Sí, y yo creo que digamos que los tiros se andarían por aquí. Claro, porque si ahora mismo encontramos en el Amazonas una tribu perdida que no ha tenido contacto con otras personas nunca en su historia, probablemente es muy posible que crean en unos dioses, en los suyos propios, su propia religión. Sí, ya te he dicho antes que el animismo, por ejemplo, se sigue dando en determinadas tribus, digamos que están un poco aisladas del resto de la sociedad. Entonces si es algo natural del hombre, algo espontáneo, natural. Sí, es natural, o sea, digamos que el hombre tiende a creer. Podríamos decir entonces que cada sociedad, cada civilización, cada país, cada zona, cada conjunto de seres humanos ha creado su propia religión. Entonces, pero claro, todas y cada una de estas religiones dice, más o menos, ¿no? que ellos son la verdadera religión. ¿Sí? y sus seguidores y sus creyentes opinan lo mismo. Pero es que es un poco absurdo. Si hay tantas religiones como sociedades, no puede haber ninguna verdadera, ¿no? Bueno, a ver, lógicamente no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo. Esto precisamente es un punto que esgrimía mucho uno de los filósofos ateos más famosos de la historia, que era Bertrand Russell, y decía justamente esto, que claro, si tú te fijas, si lees, por ejemplo, yo qué sé, el libro mormón, algún libro de alguna religión monoteísta concreta, pues todas afirman ser la verdadera. Antes de que empieces a leer, digamos, el cuerpo principal de esa religión, de ese libro sagrado, antes de que empieces a leerlo, te asegura específicamente que esa religión es la verdadera. Vale. Y claro, entonces, ¿cómo lo saben? Pues es que no lo sé, me parece algo un poco arbitrario. La básicamente verdad. No, es fácil de decir, todos barren a casa, hacia casa. Sí, claro. Todos van a defender que lo suyo es lo verdadero. Es como tú eres de un equipo de fútbol, tu equipo de fútbol es el mejor, aunque vaya el último en la liga. Da igual. Claro, por esto yo antes al principio del podcast decía que sí, que el dios de los filósofos pues sí que puede ser, una salida para creer en algo, pero claro, es que es demasiado abstracto. Yo precisamente no creo en ningún dios que venga nombrado en las Sagradas Escrituras por esto precisamente, por este relativismo. Claro, hay gente que podría defender lo siguiente, que es, vale, sí, digamos que existe un dios, ¿vale? Solo que cada una de las religiones lo ha interpretado a su manera. Y más o menos quizás haya gente que pueda encontrar puntos en común entre unas religiones y otras y decir, bueno, vale, pues si hacemos una especie de consenso, cogemos los puntos en común, digamos que encontraríamos al Dios verdadero, siempre y cuando exista un Dios verdadero. O si es que es solo un Dios verdadero. Sí, pero mira, yo es que el problema que veo yo es que para encontrar ese Dios verdadero habría que filtrar todo este ruido que han creado todas las diversas culturas que han creído en distintos tipos de religiones, ¿sabes? Con distintas deidades y de distintos tipos y con distintas características. Claro, ¿cómo combinas tú toda esa amalgama de religiones y culturas distintas, ¿vale? Y sintetizas todos los rasgos universales para llegar a ese Dios objetivo, a ese Dios universal que haya sido el principio que haya generado todas las religiones demás? Ya, entiendo. Y que, claro, porque... Es que es jodido. Sí, claro, es que esto es casi...
resolver esto sería resolver uno de los mayores problemas del mundo, ¿no? O sea, digamos, hay una religión normal, superior o más correcta. No, pero fíjate, yo creo que esto se le puede dar la vuelta y creo que también se puede decir, un ateo convencido puede decir, no, pues no existe ningún Dios verdadero y objetivo y concreto, precisamente por toda esa variedad de creencias que han existido. Eso es un buen argumento, pero también te podrían decir, claro, puedes demostrar que no existe. O sea, no, pero es que tampoco puedes demostrar que existe. No, pero es que aquí yo creo que el peso de la prueba tendría que recaer en los creyentes, porque son ellos los que tratan de demostrar algo. Sí, claro, es como cuando una denuncia y tú acusas a alguien de haber hecho algo, tú tienes que demostrar que esa persona ha hecho ese algo. Sí. Y porque se supone que hay una presunción de inocencia. Pues esto, vamos a presumir que no existe nada. Por lo tanto, si tú eres creyente, tú deberías convencerme a mí. Claro, mira, precisamente la ciencia funciona con la falsación. Que, por ejemplo, tú no tratas de demostrar que la gravedad existe. Tú lo que tienes que hacer en ciencia es buscar, llevar a cabo experimentos que traten de demostrar que lo contrario, que ese principio no existe. Claro. Quiero decir que la ciencia se sustenta, las teorías científicas se hacen fuerte. Al final solamente quedan las más fuertes, porque después de tantos intentos por falsarlas, por demostrar que no eran verdaderas, todavía siguen a pie. Claro, pero claro, si intentas demostrar algo sabiendo ya el resultado que quieres encontrar, evidentemente lo que vas a encontrar vas a usar los argumentos y las pruebas que tú creas que te van a llevar a la conclusión que tú quieres. Sí, es el sesgo de confirmación. Sí, correcto, básicamente. Pero bueno, aparte de esto, podríamos hablar un poco también sobre, bueno, tú has hablado de los diferentes chispas o almas. Chispas vitales. Chispas vitales que tienen objetos, plantas, animales. ¿Y luego qué pasó? De hecho, ¿a qué pasó? ¿A varios dioses? O... Sí. Luego el siguiente paso fue el politeísmo. Porque claro, es que piensa que, claro, los cazadores, las tribus de cazadores-recolectores se asentaron, ¿vale? Se dejaron de ser nómadas. Y luego ya, pues digamos que se llevaron a cabo más relaciones de tipo comercial, ¿vale? Se ampliaron las sociedades y entonces, pues claro, se juntaba una sociedad de un punto con otra sociedad de un punto muy distante y tenían dioses diferentes. Y entonces, pues ahí se empezó a formar un conglomerado de distintos dioses, y aquí es donde se dio el politeísmo, porque el animismo básicamente era de tipo, digamos, local. Vale, luego ya el politeísmo pues se empleaba para sociedades más grandes, creo yo. Sí, bueno, y ha habido, todos conocemos un montón de religiones politeístas, vamos a ver, los egipcios, los griegos, los romanos, que los copiaron. Sí, pero mira, el politeísmo yo creo que era mejor porque es que era más tolerante. Sí, ¿sabes? Por ejemplo, mira, los romanos, bueno, esto es un poco reduccionista, pero en un determinado punto de la historia en la que todavía estaban los romanos, pues digamos que les daba igual el tipo de religión o de dioses a los que rendías cultos en tu privacidad, en tu casa, mientras luego en público rendías culto a los dioses típicos de la cultura romana. Interesante. ¿Sabes? Es que eran más tolerantes. Luego ya cuando después de esto se pasó al monoteísmo, ya surgieron nuevos problemas, ¿sabes? Se volvieron más dogmáticos y más ciegos, digamos. Sí, pero además es curioso como en muchas culturas pues hay un dios de la guerra, hay un dios de la fertilidad, hay un dios del agua, hay un dios de los rayos, hay un dios de... Tienen un poco de todo. Luego pues, pasamos al monoteísmo en el que un dios empleado, ¿no? Bueno, aunque no tampoco el tanto, porque si te fijas, luego el politeísmo siguió teniendo su eco en las religiones monoteístas. Y bueno, y actualmente hay un montón de... Sí, porque quiere decir que el politeísmo todavía sigue vigente, digamos, en el monoteísmo, en el sentido de que todavía existen, pues, en el cristianismo, por ejemplo, pues tenemos distintos santos. ¿Sí? ¿Sabes? No sé, que no solamente es que exista un dios, sino yo qué sé, o también estaban los ángeles. Sí, distintas entidades divinas satelitales sobre un algo así. dios único. Sí. Bueno, claro, Dios en el cristianismo es una trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Sí. Bueno, en el catolicismo, concretamente. Bueno, catolicismo. Sí. Es una santísima trinidad. Bueno, sí. Pero aparte de esto, ya podríamos avanzar un poquito más para no irnos por las ramas. Cuidado que no cierran el podcast si decimos esto 4 veces.
Por ejemplo, ¿de qué otro punto te gustaría charlar? Pues, mira, pues ahora ya que ya hemos, digamos, abordado un poco la historia, bueno, abordado, sí, Sí, a ver. lo hemos dicho muy por encima y Por no tenemos ni puta idea, la verdad, pero... Bueno, ahora yo creo que deberíamos pasar al punto de vista ya lógico. Ajá. Para explicar un poquito, bueno, qué tipos de argumentos se han esgrimido para justificar la existencia o no existencia de Dios. Vale. Pues mira, yo concretamente, a ver, yo es que mira, yo el problema que veo con este tema, tú por ejemplo, si te interesas por esto, pues vas a un manual de filosofía, ¿vale? Y te va a enlistar todos los argumentos que se han utilizado a lo largo de la historia para tratar de demostrar la existencia de Dios. Vale. Pero yo el problema que veo es que todos estos argumentos, pues no son concluyentes, ninguno, y eso es así. Lo que pasa es que aparte de que no son concluyentes, luego una vez que los observas, que los desgajas y tal, pues no te aseguran que ese argumento esté a favor de un dios concreto, ya sea el dios cristiano, el dios del Islam o cualquier otro dios. Quiero decir que no hace una discriminación individualizada teniéndose a una cultura concreta. Ya, no sé si me estoy es algo en explicando. general, sí. Sí, quiero decir que es que llegar a la conclusión de que podría existir un dios abstracto, vale, eso es atenible, ¿vale? Porque, quiero decir, es un argumento metafísico, pero luego utilizar la lógica pasando de que podría existir un dios abstracto a que este dios sea concretamente el dios que viene nombrado en la Biblia, pues eso ya es un salto lógico de 1000 pares de cojones. Claro. ¿Sabes? Entiendo. Ese es el problema que yo le veo. Ya. ¿Sabes? Por eso yo estoy más... Por eso yo digo que sí que podría existir un dios abstracto, el dios de los filósofos que he dicho al principio, pero es que luego ya pasar de eso a que este mismo dios se preocupe, por ejemplo, de lo que hacemos cuando estamos desnudos o que no esté a favor de la homosexualidad, pues es que esto ya... Eso es absurdo. Sí, es que eso ya es un salto lógico imposible de dar. Eso hablaremos después de religión y educación, religión y Estado, religión y poder. Eso hablaremos más adelante. Porque, claro, yo lo que creo es que si de verdad existiese un dios, no tenemos ni la capacidad intelectual, ni de entendimiento, ni de nada como para entenderlo. Somos demasiado pequeñitos como para entender un poder que cree el universo. Sí. A día de hoy no tenemos ni el conocimiento ni las formas de medir nada que se le parezca a un dios creador, si es que existe. Sí, bueno, aunque... Bueno, que a ver, que hemos hablado de los argumentos, pero tampoco hemos dicho qué tipos de argumentos existen. Bueno, que sí. Que, por ejemplo, a ver, generalmente existen 3 tipos, ¿vale? Que son los argumentos de tipo cosmológico, luego los argumentos de tipo ontológico y luego los argumentos morales. Por ejemplo, el argumento cosmológico, bueno, los argumentos de este tipo pues hacen referencia al hecho de que Dios es algo necesario para que exista el mundo. Esto pues se basa básicamente, diría yo, en todo lo que llegue a ocurrir, lo que llegue a suceder, pues tiene una causa que lo precede. Vale, y son del mismo palo en el sentido de que sí, pues que no se puede llevar a cabo una recesión infinita, ¿sabes? Y entonces, pues para que haya un límite en el punto en el que se creó el universo, pues ese punto del principio tiene que haber sido Dios. Claro, porque si todo tiene acción y reacción, o sea, todo es consecuencia de algo, sí, pero si echas para atrás... Sí, exacto. Por ejemplo, aquí Dios se podría nombrar como la causa incausada, el primer motor inmóvil, el ser necesario y no contingente, ¿sabes? Todo este tipo... Sí. Que son argumentos distintos, pero el principio subyacente es el mismo, en realidad, que no puede haber una recesión infinita. Ya, ¿no? Como necesitamos creer que ha habido un principio de todo, entonces pues se dice, no, vale, es que ha sido Dios. Sí. Sí, pero mira, es que luego esto yo creo que estos son argumentos metafísicos, sí, pero quiero decir, si tomas un punto de vista científico, por ejemplo, pues se podría decir que, por ejemplo, desde un punto de vista físico, ¿vale? Ahora lo que sabemos a día de hoy, gracias a la física, es que el cero absoluto es imposible de alcanzar. ¿Con esto qué quiere decir? A ver. Es el cero absoluto. Sí, a ver, el cero absoluto sería un punto, un estado en el que digamos, las partículas de un cuerpo de la materia estarían quietas totalmente. Vale, pero es porque la temperatura al fin y al cabo es la velocidad media a la que se mueven las partículas de un cuerpo, de una parte de la materia. Vale, pero y esto es imposible también por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vale, porque este principio nos dice que no se puede saber a la vez ni la posición ni la velocidad a la que van las partículas. Son una de las dos cosas. Sí, claro, y entonces
a lo que quiero llegar con esto es que puede que esencialmente el universo nunca haya estado estático, ¿vale? Porque las leyes físicas que conocemos ahora eso no lo permiten, ¿vale? Entonces, si el universo nunca ha estado estático, yo lo que infiero de esto es que el universo puede que sea eterno, que el movimiento sea algo inherente al propio universo y que nunca haya estado estático, entonces no tendría sentido hablar de un punto en el que el universo hubiera estado estático, que el punto de la creación entonces no tendría sentido en este aspecto. No sé si me... Sí, claro. Digamos que si todo es eterno, no haría falta un dios, no haría falta un principio, exacto. Porque todo ha estado eternamente. Quiero decir que de la misma manera que los teístas esgrimen que Dios es la necesidad, que es la necesidad contra la contingencia, que es el acto contra la potencia, ¿sabes? Pues igual lo necesario únicamente es el universo, el mundo en su conjunto. O sea, que no hay una entidad abstracta metafísica detrás de ello. Claro, porque es que... pero también te digo que la mente humana tiende a pensar que ha habido un principio de algo. Siempre. O sea, tú naces y mueres. Por lo tanto... pero es que tampoco tienes una justificación, creo yo. Quiero decir, que si... A ver, es que esto también es un poco abstracto, pero a ver, claro. que nosotros somos inductivos por naturaleza. Quiero decir, lo que te he dicho antes al principio del podcast, que nosotros tendemos a buscar patrones en la naturaleza que nos ayuden a explicar que sucesos pasados volverán a ocurrir en el futuro. De esta manera nos sentimos más tranquilos, ¿sabes? Tenemos la conciencia de que la realidad pues se puede explicar y de que lo que pase mañana pues será parecido a lo que pasó ayer. Vale. Y esto hace que tengamos una rutina, que nos sintamos, digamos, cómodos con la realidad en la que vivimos. Vale, pero es que luego te pones a pensar que, aunque el universo... Esto es, concretamente quiero llegar a la falacia de la composición. Sí. Que esto lo que dice es que, vale, puede que el universo, lo que conozcamos del universo observable, ¿vale? Funcione mediante la ley causa-efecto, ¿vale? Pero esto no quiere decir que el universo en su conjunto, ¿vale?, haya tenido una causa. Ok. Vale, pero esto habría que relacionarlo con la teoría del Big Bang. Sabes que sabemos que el Big Bang fue el origen de todo, digamos, pero luego lo que ocurrió antes entre comillas del Big Bang, porque se supone que no existía el tiempo, pues no sabemos lo que estaba pasando entonces. Es que yo creo que no somos muy poco capaces de entender todo esto. Sí, es que somos putos primates evolucionados. Por eso, quiero decir, también a lo mejor ya podemos hablar un poco quizás de no solo, pues vale, pues como no hay un principio, no existe Dios. Bueno, vale. Bueno, aunque es que tampoco lo descarta, yo qué sé, de la misma manera que el mundo es eterno, yo qué sé, igual Dios también es eterno y surgieron a la vez, yo qué cojones me sé, no lo sé. Pasemos al siguiente punto en el que, vale, sí. Digamos que nos da un poquito igual si podemos demostrar científicamente que existe o que no existe un Dios, ajá, ¿vale? Realmente, ¿cómo influye la religión en las personas? Es decir, viviríamos mejor con religión o sin ella, porque a algunas personas les afecta para bien o a otros les afecta para mal. ¿Cómo crees? O sea, primero, ¿cómo influye la religión en las personas? ¿Tú crees que es algo bueno o que es algo malo? ¿O depende de la persona? A ver, es que a estas alturas de la historia es que ya... No creo que haya blancos y negros. Quiero decir, la religión ha traído cosas buenas y cosas malas. Es decir, personalmente, yo creo que la religión sí que trae cosas buenas personales a los individuos concretos, en el sentido de que saben que les depara, que están convencidos de que después de la vida, pues tendrán, yo qué sé, otra vida entre comillas, o les espera otra etapa, y entonces sí que se sentirán más cómodos, más seguros, más, yo qué sé, más amparados, digamos. Sí. Vale, y bueno, a ver, es que también tiene ciertos valores universales. Quiero decir, ahora mismo todas las religiones monoteístas, bueno, todas no, pero han prevalecido tanto en el tiempo precisamente porque buscaban unificar a la mayor parte de la sociedad. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, ese fue el paso que se dio del judaísmo, que era una religión bastante tribal, digamos, y luego ya el cristianismo que ya puede englobar a más gente. Vale, sí, y yo creo que sí, que las religiones han sido muy buenas, sobre todo a la hora de unificar a la sociedad. Porque claro, de esta manera, pues, quiero decir, nosotros los seres humanos tenemos un límite marcado por nuestra biología, ¿sí?, para mantener relaciones, digamos, reales, bueno, no reales, sino relaciones significativas con un número limitado de personas. ¿Vale? Entonces hace falta tener otros relatos, ¿sabes?, que no tengan que ver directamente con nuestra biología, pero que consigan unificar a toda la humanidad en su conjunto. Bueno, no a toda la humanidad, pero a la mayor parte de la humanidad.
Vale, o sea, digamos que puede para tener cooperar, para que cooperemos y que progresemos como sociedad. tiene como una justificación sociológica positiva a unos momentos, ¿no? O sea, Sí, sí, es que yo creo que- que yo creo que hicieron mucho bien en ese aspecto, en conseguir que la humanidad pues cooperara, porque claro, es que por ejemplo, los mayores logros que hemos conseguido han sido gracias a la cooperación. Es que una persona por sí sola es que es inútil, quiero decir, si digamos, por ejemplo, en un estado de naturaleza, digámoslo así de manera cruda, sí, si tú comparas a una persona con un animal salvaje, pues probablemente el animal salvaje tiene más papeletas para sobrevivir. Sí. Creo yo, sí, ¿sabes? sí. Claro, que es que precisamente nosotros hemos tenido tanto éxito en la historia gracias a que hemos sabido cooperar, ¿sabes? Traspasando los límites que marcaba nuestra biología, me refiero. Yo es que quiero hablar sobre. Yo diría que la religión es una forma de control social del comportamiento delictivo. Desde el principio. Sí. Puto criminólogo de mierda. ¿Verdad? Control social del comportamiento delictivo. ¿Por qué? La religión. La religión es. Sí. No, a ver, sí. ¿Por qué? Sí. Porque existe un ente superior que te va a dar por culo como te portes mal. El gran hermano. Correcto. Entonces, digamos que, vale, las sociedades se empezaron a juntar, pues nos asentamos en los pueblos, pero claro, en los pueblos, en los poblados, por así decirlo, la gente hace lo que le sale a los cojones. Y el ser humano tiende a ser malo, tiende a ser un hijo de puta. A ver, no es que hiciera lo que sea de los No, cojones. me refiero. Sí, que tenían unos más también en toda esa vaina, sí, pero. Sí, me refiero. Tú tienes X cosas y tú quieres las cosas del vecino. Entonces, o entramos en leyes y en. Bueno, mira, pues ahora que dices eso, precisamente el judaísmo, bueno, el judaísmo y el cristianismo, uno de los mandamientos era que no tengas envidia de Claro, la persona exacto. de al lado. Por eso Es decir, te digo. había uno que decía concretamente, no mires a la mujer de tu vecino, de tu congénere con deseo sexual, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Algo de ese palo. Sí. Claro, pero que también me parece una gilipollez porque es que lo que no me gusta de esta parte de la religión es que también a veces niega nuestra naturaleza biológica. No. ¿Sabes? Quiero decir que mirar a una mujer con deseo no es algo necesariamente malo. Bueno, pero- es algo que nos viene por defecto. Pero estamos hablando de Sí, un pero contexto temporal de Sí, aquella no, época. sí, que estos son matices de mi. Tú dices, sí, por sí, ejemplo, sí. tú hablas de los, o sea, tú puedes imaginarte los 10 mandamientos. Sí. Los 10 mandamientos eran cosas que estoy seguro que sabían que eran cosas malas, pero es que la gente. Cosas malas. Sí, o sea, me refiero, no matarás. Vale. No mentirás, ¿sabes? Vale. O sea, son cosas que ya sabía la sociedad de aquella época. Dices, vale, pero como no tienen ningún tipo de control social, de comportamiento delictivo, pues decir, oye, que es que Dios me acaba de decir que o seguimos estas normas o nos va a ir un poquito más. Sí, fíjate, pues es que esto es como el karma también. Y la religión es una forma de poder. Sí, quiero decir, es que el principio subyacente a los 10 mandamientos yo creo que es el mismo que subyace al karma. Pero claro, el karma te dice, haz cosas buenas y te pasarán cosas buenas. Pues los 10 mandamientos te dicen, haz estas cosas que son buenas, ¿vale? Y te pasarán cosas buenas. Yo es que lo considero como, oye, la gente no para de pegarse, o sea, no para de matarse. Vamos, ¿cómo podemos intentar evitar que la gente se mate? Pues poniendo un gran hermano, un policía enorme que sería Dios. Claro, no, pues claro. Y la gente le tiene miedo. No, claro, esto es inventándose relatos, ¿vale? Que sean que nos unifiquen a todos como personas, como parte del mismo, bueno, no de la misma tribu, aunque sí parte de la misma sociedad, y que todos que todos pues suframos las mismas consecuencias. Las leyes actuales provienen del, digamos, las costumbres y las normas no escritas en las sociedades desde su principio. Y eso tiene su principio en las religiones. Cada religión tiene una serie de normas, que esas normas se hacen costumbre, esas costumbres se legislan y se convierten en leyes. Por eso, se positivizan. Sí. En Rusia los homosexuales son perseguidos por la ley y aquí no. Me refiero porque las leyes derivan de las costumbres y las costumbres derivan de las religiones. Sí, son convenciones, sí. Sí, son unas convenciones. Por eso digo yo que la religión es una forma de poder que controla un poquito un poquito bastante la población. Porque estoy seguro, o sea, el temer a un Dios que puede causarte mal o puede causarte unas consecuencias negativas tras la vida, tras la muerte. Esto es lo que hemos comentado otras veces, que las personas no actúan igual cuando saben que están siendo observadas, o cuando creen que están siendo observadas, mejor dicho, que cuando nadie las está observando. Yo creo que en este caso yo creo que era necesario meterle miedo a la gente con algo divino para que
Para que no se mataran entre ellos. Para que no se mataran entre ellos, para que no robasen, y eso se convirtió en una costumbre, y eso se convirtió en una ley con unas consecuencias. Sí, eso me suena muy rollo Hobbes, eso, del hombre es un lobo para el hombre. Sí, claro. A ver, el ser humano tiende a matarse. O sea. No, pero es que eso es simplista. Es decir, el ser humano tiende a matarse, pero también tiende a ser altruista. Es que todo eso está anclado en nuestro genoma, tanto el altruismo. Pero yo creo que eso es cultura. ¿El qué es cultura? El altruismo. No. El altruismo tiene un componente biológico. Pero, por ejemplo, en la naturaleza, un carnívoro, un cazador, un animal cazador, si le puede robar la presa a otro cazador, lo va a hacer. No van a pensar, oye, vamos a cazar entre los dos. Bueno, o también puede pensar, bueno, si le hago un favor, pues este cazador me da otro favor dentro de un par de días. No, porque los animales no piensan así. Sí. Es que depende. A ver, los animales que están, digamos, filogenéticamente más próximos a nosotros, sí que tienen más convenciones sociales, sí que tienen un mayor grado de más próximo a nuestro raciocinio. Sí. Por ejemplo, hay primates, bueno, que nosotros somos primates, pero yo que sé, hay otros primates, digamos, inferiores, entre comillas, que sí que tienen, por ejemplo, un sentido de justicia y de propiedad también. Pues había monos, bueno, es que monos es un término vulgar, pero sí, había monos, por ejemplo, que tenían algo y lo escondían y lo enterraban bajo tierra, ¿sabes? Tenían también sensación o sentimiento de propiedad. De propiedad. Sí, es que esto es un espectro también. Bueno, a ver, pero es que precisamente hoy en día, pese a que hay leyes sobre la propiedad, hay leyes sobre el asesinato, hay leyes sobre las violaciones, se siguen haciendo a día de hoy, pese a que sabemos que todo que está mal. Quiero decir... Claro, porque la violencia es una parte intrínseca de la naturaleza humana. La naturaleza humana, por eso digo que el hombre tiende a matarse. Sí, por eso, sí, es una cara de la moneda. Si cayese la sociedad, si cayese pues, la policía, el ejército, el gobierno, el Estado, el hombre, bajo unas determinadas condiciones, el ser humano me refiero, el ser humano, bajo unas determinadas condiciones... hombre blanco. El hombre blanco. Vale. El hombre en general, el ser humano, tiene, bajo unas determinadas condiciones, es capaz de dejar a un lado sus creencias, su cultura, su manera de ser y volver a un estado primitivo para sobrevivir. Bueno. Me refiero, tú si estás acorralado, vas a matar. Sí, el instinto básico de autoconservación. Claro, quiero decir, si tú tienes hambre y el vecino tiene comida, el hambre va a hacer que tires la puerta abajo y si hace falta los mates y robes la comida. ¿Cómo? Y claro, eso imagínate en una época antigua en la que no había leyes como hay ahora, no había policía como había ahora, por lo tanto necesitaban algo que controlase a la gente. Claro, no estaba la contrapartida que le pusiera límites a nuestros instintos biológicos de supervivencia, por ejemplo. Sí, claro, entonces decían, bueno, vale, yo soy temeroso de Dios, por lo tanto, en lugar de hacer, bueno, me aguanto. Me aguanto y voy a cooperar, voy a hacer el bien. Sí, precisamente el sacrificio es algo que se elogia mucho en este tipo de religiones. Sí, claro. Hay religiones las que sí. Claro, por eso sí. Entonces, vale, podemos decir que Dios se ha usado en la religión y Dios se ha utilizado como una manera de controlar el comportamiento de la gente. Y yo creo que también a lo largo de la historia hay muchísimos ejemplos de casos en los que los poderes de los países o de las regiones han usado la religión y Dios como una justificación para su poder, para estrategias geopolíticas, guerras santas, invasiones, saqueos. Sí, eso está claro. Todo. Por ejemplo, los vikingos tenían una necesidad casi imperiosa de saquear a otras zonas por sus dioses. Sí. O sea, bueno, sí, si has leído algún cacho de la Biblia, pues es que muchas conquistas o muchas invasiones se llevaban a cabo porque se suponía que Dios ordenaba hacer eso. Claro, en nombre de Dios, todos hacían esto. Y bueno, y esto que lo aprendí hace un tiempo, no hay mejor ejército que aquel que crea que lucha por su Dios. Sí. Que tiene a su Dios de su parte. O sea, justificando... Sí, es que esa gente no tiene miedo. Es como... No son temerosos de Dios. O sea, el resto debería temerme a mí porque tengo a mi Dios de mi parte. Mira, lo que más miedo da es un hombre que no tiene miedo. Correcto. Entonces, claro, aparte de esto, las monarquías absolutas han tenido su justificación en la divinidad de... No, es que... por derecho divino. Que aquí me ha puesto Dios a dedo, sí, que esto
eso... Claro, claro. Entonces la gente como decía, vale, Dios, si yo me porto mal, cuando muera, Dios me va a castigar. En vida también. Sí. Entonces, si este ser divino que me va a castigar dice que este señor, rey o reina, debe mandar sobre nosotros y tenemos que obedecerle ciegamente, Sí. Pues ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues será verdad. Sí, sí. Por eso fíjate que hay una correlación histórica entre cuanto más ateísmo hay, menos poder tiene la monarquía. Bueno, Curioso, Bueno, a ver, curioso tampoco del todo. Es que al fin y al cabo, la monarquía es que tiene un origen un tanto arcaico. Claro, es que tiene un origen arcaico. Quiero decir que al principio la monarquía sí que se podía justificar pues con un tipo de creencias que en esa época tenían sentido, o al menos más sentido que ahora. Claro, que era el del origen divino. Pero es que yo creo que ahora también se le tiene tanto... Yo creo que ahora la monarquía está tan denostada, bueno, o al menos en comparación con cómo lo estaba antes, precisamente por esto, porque su origen, digamos, en cierto aspecto yo creo que ya está un poco viciado. Porque no creo que exista una justificación objetiva para que una persona que haya nacido en un determinado contexto social, en una familia real, pues tenga que ejercer, que tenga que ser un rey por encima del resto de la población. Sí, bueno, hoy en día, por ejemplo... Sí, pero bueno, sí que esto ya es otro tema, pero las sí. monarquías europeas son más bien simbólicas y un poco por tradición. Sí, son simbólicas y por tradición, pero el origen ya está viciado. El origen está viciado, obviamente, pero es que estamos hablando que el origen en el contexto determinado, ellos decían, vale... Joder, sí, pero a mí lo que me chirría de la monarquía, que a mí el rey, pues quiero decir, que yo si lo veo, pues no le escupiría la cara, ¿sabes? Sinceramente, pero quiero decir que si tienes algo que el origen ya está viciado, pues todo lo que venga después es que ya carece de justificación, ya no tiene... No, claro, porque si estamos diciendo... A eso es a lo que voy. Si la justificación era divina, pues obviamente... Claro, es que esto se puede aplicar también en la falacia de la cultura, ¿sabes? Que lo típico de, es que esto se ha hecho siempre así. Claro. O sea, pues es que eso no justifica nada tampoco. Vale. Bueno, pues yo quería destacar eso, o sea, el poder de determinadas personas asociadas al origen divino y la justificación de determinadas decisiones, leyes, guerras, justificándose por Dios. ¡Dios lo quiere! ¿No? Sí, eso se gritaba mucho en las cruzadas. Sí. Vale, y si te parece, ahora me encantaría hablar del tema del problema del mal. Joder, a ver. Porque, claro, tú te digo. Sí. Vamos a ver. Si Dios quiere que seamos buenos, ¿vale? Sí. Pero si existe el mal, es porque si de verdad Dios es omnipotente. No, omnibenevolente. Bueno, sí, y omnipotente. Sí, omnitodo. Omnitodo, es omnitodo. Sí. Pluriempleado, omnitodo. Sí. Si él permite que exista el mal, es que el mal tiene la misma validez que el bien. Mira, sí, es que esto me gustaría relacionarlo con el panteísmo. No sé si sabes ni idea, dímelo. A ver, pues panteísmo quiere decir que Dios está en todo. Es decir, que toda la realidad es consustancial a Dios. Bueno, es Dios mismo. Toda la realidad es Dios mismo. Entonces, hubo uno de los filósofos así muy, muy canónicos que estudia en la carrera y en instituto y demás, que era Spinoza. ¿Te suena Spinoza? Sí. Sí, que era panteísta. Y claro, el problema que se veía con el panteísmo es que si Dios es todo, ¿vale? Dios también es el mal, porque el mal también forma parte del mundo. Claro. Entonces, pues digamos que las élites católicas y demás decían, me cago en la puta, pero ¿cómo puede ser esto verdad? Si Dios no es malo, ¿sabes? El panteísmo no puede ser verdad, o no nos conviene que sea verdad. Para tu oyente que nos estás escuchando, si no la has visto, mírate la serie 30 monedas. Es una serie española bastante decente en el que tratan justamente este tema y me pareció maravillosa. Es decir, si el mal lo permite Dios, el mal es justificable. Bueno, aunque, a ver, vamos por pasos. Quiero decir, el problema del mal, bueno, el primer paso cuando indagas sobre este tema es que, claro, Dios permite el mal porque de esta forma nosotros tenemos libre albedrío.
Ya. ¿Sabes? Pero es que luego el problema de esto sería, bueno, un problema aparte sería si tenemos libre albedrío o no, ¿vale? Que eso también está en debate, Sí. ¿vale? Y luego, pues el siguiente paso en este debate sería decir que, vale, pues puede que nosotros tengamos libre albedrío para hacer el mal, ¿vale? Pero entonces eso es el mal moral, ¿vale? Pero ¿cómo justificas tú el mal cósmico? Que con esto se refieren, por ejemplo, a desastres naturales o yo que sé, que existan cosas como el cáncer, el coronavirus formaría parte del mal cósmico. Sí. ¿Vale? Por ejemplo. Es decir, que con esto quiere decir que no se nos puede culpar por todo. ¿Sabes? Si tenemos libre albedrío, podemos hacer cosas buenas y malas, ¿vale? Pero luego las cosas malas que ocurren aparte de lo que nosotros controlamos, ¿eso cómo lo explicas? Con el tema del coronavirus, por ejemplo, ¿tú crees que un Dios omnibenevolente y omnipotente habría permitido que existiera el coronavirus y que toda la sociedad económicamente se fuera a la mierda? Cualquier creyente te diría, no, estos obstáculos nos lo pone Dios a propósito para que seamos mejores, para que salgamos más fuertes. Para generar resiliencia, sí. Para que salgamos más fuertes. Uy, eso a qué me suena. No sé, uno que se cree un Dios también. Pues sí. Entonces, vale. Es que también el bien y el mal son interpretaciones subjetivas de los seres humanos. Es decir, yo creo que un gato que le roba la comida a otro gato. Entonces aquí estamos diciendo que el bien y el mal no existen como entidades objetivas e independientes a nosotros. ¿No? Vale. Vale. Nosotros decimos, estas cosas son buenas, estas cosas son malas. No, yo estoy de acuerdo contigo. Es que, a ver, esto también es un debate bastante gordo en filosofía, creo yo, que hay ciertos filósofos que sí que definen que existen principios objetivos que son en los que nos deberíamos centrar para llevar a cabo nuestras acciones de carácter moral. Por ejemplo, Kant sí que era un filósofo que creía que existía una moral objetiva y que teníamos un deber que teníamos que seguirlo para cumplir, para asegurarnos de que llevamos a cabo las acciones, digamos, de que estuvieran en concordancia con este bien objetivo. No, a ver, claro, en todos los países, por muy distintos que seamos o de culturas que seamos distintas, tenemos más o menos las mismas leyes. Es decir, todos estamos de acuerdo en que está mal, que robar está mal. Claro, pero esto es lo que te he dicho antes también, que esto es algo porque somos seres humanos, somos miembros de la misma especie y tenemos la misma naturaleza. Por eso que existen ciertos rasgos universales subyacentes a la cultura, que dentro de la cultura pues estaría englobada la moral, las leyes, la política, etcétera. Y por eso, quiero decir que en este caso, en ese aspecto no me sorprende, pero sí, que es algo muy curioso, antropológicamente hablando. No, claro. Y es que además, otro tema que me gusta, bueno, es que no se puede hablar de... Bueno, hablando del bien o el mal, perdón, claro, si existe Dios, existe el diablo. Debe existir, o sea, representa lo bueno y lo contrario, la otra cara de la moneda. Bueno, eso es, pero sí, hablando del Dios cristiano concretamente. Hablando del Dios cristiano, sí, digamos el adversario, el otro. Sí. Pero bueno, simplemente quería ponerlo sobre la mesa, pero bueno, podemos pasar. Sí, pero estaríamos en las mismas. Quiero decir, si Dios es omnipotente, ¿por qué permite que haya un diablo? ¿no? Claro, es que ¿Por qué lo permite? Es que no tiene sentido. Porque lo permite. Bueno, sí, vale. Claro. Sí, bueno, aquí vamos a pasar ahora. Para que nos tienta, para que nos tiente. Nos tiente. Sí. Pues yo me gustaría hablar un poco abrir el melón de la vida y la muerte. Es decir, vale. La religión habla. Todas las religiones básicamente yo creo que hablan tanto de nuestra vida como de nuestra muerte. Es decir, nos rigen un poco las pautas de cómo debemos comportarnos en vida para, digamos, en el más allá, por así decirlo, pues tener ciertas condiciones ventajosas. Por ejemplo, yo que sé, una pensión. Una pensión. Un cristianismo, si te portas bien vas al cielo, si te portas mal vas al infierno. Sí. Por lo tanto, la gente en vida, la gente creyente tiende a portarse bien para poder ir al cielo. Vale. Pero esto
deberíamos empezar por, ¿tú crees que existe una vida después de la muerte? A ver, pero es que yo qué cojones me sé. No, claro, no, evidentemente no podemos saberlo, es simplemente una creencia, es un problema de fe. O sea, hay gente que, pese a no ser creyente, piensa que después de la muerte hay algo. Sí, pero claro, dicen, pero yo creo que hay algo. Y luego le preguntas, ¿pero y qué algo? Y te dice, bueno, no tengo ni puta idea. ¿Sabes? No, pero... es que no me gusta. Yo cada vez, mira, todas las veces que he hablado con alguien de este tema, es que me revienta muchísimo la gente que dice, no, pero yo creo que hay algo. Y luego le preguntas por ese algo y te dice, pues no tengo ni puta idea. Pero ¿qué cojones, tío? Bueno, pero eso es normal, eso es... Es normal. Sí, escúchame. No, mira, es un inglés, se llama el wishful thinking, que eso no sé cómo se traduce en español, que es como que te engañas a ti mismo para... Eso es. Exacto. Iba a decir... Crees lo que quieres que sea verdad. Claro, no, es como... A ver, y eso a mí me repatea mucho. Es como, qué pena que nuestra vida, nuestra existencia se acabe en el momento de nuestra muerte. Ojalá, después de morirnos, sigamos... pues como energía en el universo volando por el espacio o reencarnados como gatitos o de alguna forma, porque es que pero es que es normal, o sea, el miedo a la muerte te hace pensar que no puede ser el fin, tiene que haber algo más. Entonces la religión da respuesta a esta necesidad que tiene el ser humano de tener una respuesta a la pregunta de la muerte. Sí. Claro, pero evidentemente ninguno de nosotros sabemos si hay algo o no detrás de la muerte. Luego ya estaríamos hablando de, claro, si existe una vida después de la muerte, entonces existen los fantasmas, existen los espíritus. No sé qué. No, eso es otro punto. Eso no tiene por qué ser las dos cosas a la vez. No tiene por qué. Vale. Otro tema que es muy... que hay gente que opina esto y te vas a reír. Te vas a reír mucho. Y es que diría, bueno, es que Dios es un extraterrestre. Claro. Vale. No me la esperaba. Hombre, a ver, quiero decir, hay gente que piensa... ¿Era reptiliano? Bueno, ¿es reptiliano Dios? No lo sé, hombre, pues por ejemplo... Toma el sol para calentarse la sangre. Hay gente que piensa, yo no, hay gente que piensa, por ejemplo, los ángeles, pues eran extraterrestres, ¿no? Eran seres divinos que venían del cielo con luces. Dios. Y no tenían sexo. No eran ni hombres ni mujeres, sino que eran seres de luz. Eran seres de luz. y nos enseñaban cosas, nos guiaban, etcétera, etcétera. Y construyeron las pirámides. ¿No? Eso, claro, con todo. A ver, yo creo que todo lo puedes justificar como que los dioses eran extraterrestres. La verdad es que es bastante entretenido. A mí me gusta pensar, es que si no es muy aburrido. Si todo lo tenemos claro, todo es muy aburrido. A mí me gusta pensar, mira, sí, algo hay. No, mira, pues precisamente hay una teoría científica que dice que la vida se originó en el espacio, en alguna otra parte del espacio, que se llama panspermia. Sí. Esto quiere decir que digamos que los materiales típicos que originan la vida, los elementos químicos que originan la vida, vinieron en meteoritos que chocaron contra la Tierra. Y luego ya, pues dado las condiciones necesarias y pasado un tiempo estimado, ya pues se originó la vida, se pasó de la química a la biología. Sí, volviendo a lo que dijiste antes, hace un buen rato, de que si no existe... O sea, si el universo es eterno y no existe un principio, al ser eterno, por lo tanto, el universo es infinito. Al ser infinito hay infinitas posibilidades. No, bueno, pero que haya todo lo que pensamos. Quiero decir, el universo observable, tal cual y como se conoce ahora mismo, tiene una edad, tiene 13.800 millones de años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que se produjo el Big Bang hasta ahora. 13.800 millones de años en torno a esa cifra más o menos. Luego ya, como te digo, lo que pasó antes, entre comillas, de ese Big Bang, pues es que no se sabe exactamente. Claro, pero es que nosotros, por ejemplo, el tiempo lo percibimos de una cierta manera. A lo mejor estamos nosotros en el medio de algo. Bueno, es que lo del tiempo ya estamos hablando de física. Sí, pero el tiempo yo creo que es algo que nos hemos inventado también. Vamos, eso es lo que decía ahí. Claro, por ejemplo, 13.800 millones de años contado en nuestro tiempo, pero es que el tiempo es algo que nosotros percibimos
y por lo tanto todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que medimos es con la certeza, damos por certeza de que el tiempo es un segundo tras otro segundo, tras otro segundo, tras otro segundo, y que es lineal, que empieza en un punto y termina en otro, pero ya se ha dicho, un montón de científicos diciendo que en realidad no es así. O sea, el tiempo es una dimensión que nosotros la sentimos así, pero a lo mejor la realidad no es así. Sí, bueno, hay otros que dicen sí que el tiempo que es una consecuencia de la entropía. De que esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La flecha de... No me acuerdo exactamente, pero vamos, que esto es como que el tiempo es la percepción que nosotros tenemos gracias a que hay cosas que han pasado que luego que no pueden volver a suceder marcha atrás. Por ejemplo, yo que sé, si tú rompes un vaso, ¿vale? Se hará añicos, pero luego no puede darse el mismo proceso al revés, para que quede exactamente igual que antes. Vamos, algo... tirando por ese palo. Hemos variado un poco, no hemos tirado por física, pero es que, claro, al final es... Yo es que, claro... ¿Era la flecha de Arrow, como se decía? Creo que sí. Puede ser. Vale. Yo es que, claro, pienso que nosotros los seres humanos estamos limitados a nuestra percepción, a nuestros sentidos y a lo que hemos creado para medir ciertas cosas. Es decir... la física en realidad es cómo nosotros entendemos. No, ahí no, porque es que la física está basada en las matemáticas y esto también es un debate es que la gente tampoco tiene, los físicos, los expertos, los matemáticos tampoco tienen ni puta idea de por qué el universo pues responde también a las matemáticas. ¿Sí? Bueno, no porque el universo responde también a las matemáticas, sino porque las matemáticas sirven para explicar lo que sucede en el universo. Las matemáticas son Dios. Sí, mira, precisamente Platón, una frase suya era que los números o que las matemáticas son el lenguaje de los dioses. Las matemáticas son la única verdad absoluta. A ver, desde un punto de vista conceptual, sí. ¿Qué decir? Las matemáticas son eternos. Por ejemplo, dices A es igual a A, pues es que eso va a ser así siempre. Eso es algo eterno. Y sí, que es que las matemáticas... digamos, son el nivel máximo, el nivel más top conceptual abstracto que hay. ¿Sabes? Si lo que dicen ellas va a misa, ¿sabes? Pero están limitadas por nosotros. No. O sea, las matemáticas existen sin nosotros. Sí. Pero son las que... Yo creo que el límite no son las matemáticas. El límite es nuestra capacidad de entenderlas. Correcto. Es lo que yo digo. Sí, eso, es lo que yo digo. Sí. Quiero decir, nosotros... las matemáticas son infinitamente correctas y habrá un montón de matemáticas que no somos capaces ni de entender. Sí, fíjate, es que precisamente por esto hay mucha gente, muchos creyentes, muchos teístas que utilizan esto que estamos diciendo nosotros para explicar que detrás del universo existe una mente divina que también ha creado estas matemáticas, ¿vale? Para explicar la realidad. Quieren decir, oye, pues a mí me parece mucha casualidad que el universo funcione también a través de las matemáticas. Me parece mucha casualidad que las matemáticas sirvan para medir lo que sucede. Llegará un punto dentro de 500 años a lo mejor que la ciencia... digamos que avance tanto que seamos capaces de entender un poquito mejor todas estas cosas y estas cuestiones. Sí, yo creo que sí. Estas cuestiones que nos hemos preguntado hoy en este podcast. A ver, yo creo que sí. A ver, lo entenderemos mejor. A ver, tú piensas que la física ha hecho unos avances de puta madre, ha hecho unos avances que son una puta locura. Claro, tú piensas... Sí, claro. Mira, tenemos en física está el modelo estándar que explica las 4 fuerzas fundamentales. También tienen una ecuación que puede explicar mayormente todos los sucesos que ocurren en la realidad con esa ecuación que es el modelo estándar, ¿vale? Y luego ya, pues se supone... Bueno, es que esto ya es... Quiere mucha explicación, pero me parece muy curioso porque es que la física precisamente a lo que tiende es a la unificación. Si te fijas, mira, todas estas 4 fuerzas que te he explicado, cada una de estas fuerzas tiene una partícula fundamental. Bueno, a ver, la gravedad... Todavía no se ha encontrado la partícula fundamental de la gravedad, que sería el gravitón, que se llamaría así, pero bueno, como te digo, que todo tiende a la unificación, pero por simplificar las cosas. Cada fuerza fundamental tiene una partícula que es la encargada de portar esta fuerza. Sí. Vale, luego también, estas partículas existen porque a la vez existen campos cuánticos, que son los que generan todas estas partículas fundamentales, y se supone que en el momento del Big Bang, todas estas fuerzas y todos estos campos cuánticos estuvieron unificados. Por ejemplo, una fuerza es la electromagnética y otra fuerza es la fuerza nuclear débil.
¿vale? Y se descubrió hace tiempo que unos instantes después del Big Bang, ¿vale? Existió un campo cuántico que se llamaba el campo el campo cuántico electrodébil. Vale, esto quiere decir que hubo un momento en el que tanto la fuerza electromagnética como la fuerza nuclear débil estuvieron juntas. Entonces, si seguimos esta lógica, ¿vale? Se supone que hubo un momento, como te digo, en el que todos los campos cuánticos y todas las fuerzas fundamentales estuvieron unificadas, que convergieron. Vale. Ya, no, pero yo lo que quería decirte antes de toda esta clase de física... Ya no sé de qué estábamos hablando, pero vale, sí. Que nosotros estamos limitados... sí, las matemáticas. A nuestra época sí. Y a nuestro entendimiento. Sí. Yo soy yo y mis circunstancias. Correcto. Ortega y Gasset. Hace 200 años había cosas que hoy... Que sabemos que hoy son certezas y que hace mucho tiempo, pues hace 200 años, se pensaba que era ciencia ficción. Sí, yo creo que eso también está... arrastrando un poco, está extraviendo un poco a Dios, los avances científicos. Yo creo que sí. Porque antes, claro, es que esto es el típico Dios de los huecos. Sabes que hace un tiempo, pues cuando tú no conocías algo, decías, uy, bueno, pues seguro que es Dios. Ya. ¿Vale? Ya. Hay muchas cosas que no sabemos hoy en día. Sí. ¿Algún día lo sabremos? Adivina. ¿Tienes alguna cosa más que añadir? Pues sobre la religión, seguramente 1000 cosas, sí, ¿no? 1000 cosas. Pero más o menos hemos dado un repaso de pues, las principales cuestiones, ya lejos de que una religión sea mejor que otra, que yo creo que no hemos ofendido. Yo creo que hemos ofendido muy poquito. No hemos entrado específicamente, bueno, es que está mala, es que está buena. Nos hemos centrado un poco más en la cristiana por nuestra cultura, porque somos españoles, y en España mayoritariamente somos todos cristianos. O por lo menos nos intentaron hacer cristianos católicos. Y nada, yo creo que hasta aquí ha estado bastante bien, ha sido extenso pero muy entretenido. Espero que una hora, chaval. No, espero que tú, oyente, que nos estás escuchando, te hayas entretenido un poco y que hayas aprendido algo, ¿no, Juan? Sí. Bueno, y en el próximo, pues, de ¿cuál será el tema en el siguiente podcast? Pues no lo sé, algo se nos ocurrirá. Adiós. Hasta luego.